Ay, tú dijiste que Cristo vino en el Espíritu Inmaculado y que el Espíritu Santo. Lee eso en Hechos 3 y 22. Creo que es ese, ¿verdad? Hechos 3 y 22. Después me das Hebreos 2 y 17. ¿Quién acá ha leído el Antiguo Testamento? ¿Usted lo ha leído? Ajá. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento de Cristo? Que el decir Dios es Padre viene de Dios, ¿Ah? que viene de Dios. Dice, mira lo que dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Ajá. que me envió. ¿Por qué dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Por Porque qué? Dios, el Creador, So, Jesucristo o se sea, mira. el Espíritu huecho carne, o sea, Dios No. huecho carne. Cuando él dice el que me ha visto a mí, ¿por qué le preguntó? Dame ese versículo, por favor. Dice así, así de Father. Mira, y después me das eso en Hechos 3:22. ¿Por qué? ¿Qué le preguntaron los discípulos? ¿Qué le preguntaron a Cristo? Cuando nos muestra al Padre, Ah. cuando nos mostraba al Padre. Ellos querían ver físicamente. A Dios. Ok, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9. Jesús les dijo, tanto tiempo. No, lee arriba. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían ver físicamente a Dios. Ok, so el contexto está hablando de la física, ¿verdad? Mira lo que respondió Cristo. Lee. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. So Cristo andaba caminando con los discípulos. Lee. ¿Y no me has conocido, Felipe? Lee. El que me ha visto a mí. Porque tiene hijos. Tiene hijos. Sus hijos se parecen a usted. La mayoría, el hijo se parece al padre, ¿verdad? So Cristo le dijo, si me han visto a mí, ¿han visto a quién? ¡Ha visto al Padre! Pues, ¿cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. So, él es, dame eso en Daniel. Hermano, escucha. So, ¿qué le estaba enseñando? Que Cristo se parece a su papá. Así es. Físicamente. Porque muchos dicen, bueno, él nomás era espíritu. Dame eso en Daniel. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Esta es una profecía escrita en el Antiguo Testamento. Lee. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. So, el profeta Daniel miró los tronos, los reinos. Lee. Y se sentó un anciano de días. Pregunta. ¿Quién es el anciano de día? ¿No sabe? ¿Quién no tiene tiempo? ¿Quién no tiene principio ni final? Dios. El Daniel dice que vio a Dios. ¿Que y se sentó un anciano de días. Hermano, para que una persona se siente, ¿qué tiene que tener? ¿Qué más? ¿Qué dices? So, si tiene piernas, ¿qué más tiene? Tiene cuerpo. Daniel, él vio a Dios que se quedó y se sentó un anciano de días. ¿Cómo es que Daniel pudo ver que Dios se sentó? Un sueño, no buen sueño, no. No buen sueño, visión. Fue visión, pero para que lo mirara, él tuvo que tener ¿qué cosa? Cuerpo. So Dios tiene cuerpo. Así es. Cuyo vestido era blanco como la nieve. Hermano, para que él tenga cuerpo, para que él tenga ropa, tiene que tener cuerpo. Y su cabeza y el pelo de su cabeza como lana limpia. Escucha, ¿qué dice ahí? Y el pelo, ¿qué dice ahí? Dice que su cabello era blanco. ¿Qué dice acá? Ok, so si Dios tiene cabello, ¿qué tiene? Si Dios tiene cabello, ¿qué tiene? Cabeza. Tiene cabeza. Es un espíritu. No, la palabra habla de... Es espíritu, pero ese espíritu tiene forma de qué?
Después hace todo lo que quiera. Tiene forma de cuerpo de humano. Dame eso en Hechos 3:22. Mira lo que dice acá. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 20. Y él viene y él envió a Jesucristo. 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. Aquí estaba hablando de Cristo. Dime. Que Dios está conformado por tres partes: alma, espíritu y cuerpo, creo yo. El alma, el espíritu. Ok. En eso nos vamos ahorita. Vamos a explicar. Porque no hay diferencia en los tres. La única cosa que esto explica que estos tres están en un conjunto, en un acuerdo. Regresando al espíritu. ¿Qué pasó? Aquí la estamos hablando. Mire lo que dice. Lee. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: Escucha, hermano. Chaval. Lee. el Señor. Moisés, ¿a dónde está escrito? ¿A dónde está escrito Moisés? Antiguo Testamento. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. El profeta del que estaba hablando Moisés era Cristo. Él dijo que nos iba a levantar Cristo de entre sus hermanos. Cristo tuvo que tener hermanos y hermanas. Dame ese versículo. Porque saben ustedes que Cristo tuvo hermanos y hermanas. ¿Sabe usted eso? Se lo voy a enseñar. Mateo 3. Te voy a demostrar donde la Biblia nos explica que Cristo tuvo hermanos y hermanas. Sigue leyendo donde estás. El libro de Hechos 3:20. Sí. De papá y mamá. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. ¿Cómo qué? Como a mí. Moisés tuvo hermanos. Tuvo hermanos en la verdad. Sí. Moisés tuvo carne y hueso. Sí. Moisés vino de un hombre. Sí. Aquí nos está diciendo que Cristo iba a venir igual como de un hombre. Dame eso en Hebreos 12:17. El libro de Hebreos. Espérate, ¿qué dijo? Como hombre. Para que uno venga como hombre. ¿Usted vino nomás de su mamá o vino de su papá? De los dos. Pero ¿cómo es eso? ¿El espíritu tiene semen? ¡No! Tiene poder. Oh, diferente, lee eso. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Léelo otra vez. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo tuvo que hacer igual que sus hermanos. Quiere decir que Él tuvo que venir como de un hombre y también de una mujer. Muchos creen que Cristo, como Él dice, del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se le metió a María y la embarazó. No, Él tuvo que venir igual que sus hermanos. Sigue leyendo. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Porque acuérdense, Jesucristo tuvo que ser tentado como todo hombre. Si Él no tuvo nacimiento como un hombre natural, ¿cree que Él sufrió igual? Sí. Es que eso es lo que firma padecer, hasta vivir lo que uno padecía en carne. Sí, Mateos 1, por favor. Una pregunta. ¿Qué quiere decir linaje? ¿Qué es un linaje? Una raza, ¿no? Como una raza. ¿Usted tiene linaje sin su padre?
Hermano, tú tienes genealogía sin tu padre. ¿Uno de dónde agarra su genealogía? Del padre. Ok, vamos a leer lo que dice acá. Lee. San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía ¿De quién? de Jesucristo. Espérate, ¿de quién? De Jesucristo. Pero si muchos dicen que Cristo no tuvo genealogía, muchos dicen que nomás viene de la madre, pero si dice que es la genealogía de Cristo, tuvo que venir ¿de quién? De su padre, de su padre también. Por eso leo otra vez. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Espérate, dice que era hijo de David. ¿Por qué dice que era hijo de David? ¿Ah? ¿Por qué? Si nomás vino de María, ¿por qué le llama hijo de David? Escúchese bien. Muchos dicen que Cristo nomás vino de María. Pero si nomás vino de María, ¿por qué le llama hijo de David? ¿Por qué? Porque vino. ¿Y de dónde viene el linaje de uno? Del semen. Del semen del Padre. Ah. María y José no se supone que vienen siendo los padres de... Ellos tuvieron sexo. Ellos tuvieron sexo. Ella no era virgen, que nunca tuvo sexo. Era virgen antes que se metiera con José. Pero cuando se metió con José, allí es cuando vino el nacimiento de Cristo. Para más. Versículo. Espérate. Hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Aquí nos está explicando de dónde vino Abraham, Isaac, Jacob, y Judá. Y a sus hermanos. Y a los hermanos de él, las otras 12 tribus. Versículo 16. Y Jacob engendró a José. ¿Quién es el padre de José y María? ¿Quién es el padre de José? ¿Cómo se llamaba? Ahora, ¿Ah? No, Jacob. El abuelo de Cristo se llamaba Jacob. ¿Jacob qué? Jacob engendró a José, marido de María. ¿Qué? Marido de María. ¿De qué? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pregunta, si Jesucristo nunca vino de José, ¿por qué nos acaba de dar toda la genealogía desde Abraham hasta José? ¿Por qué? Si Cristo nunca vino de José, ¿por qué? la palabra dice de que María todavía no había tocado a José, no había tocado todavía a María. Hasta que el Espíritu vino a depositar sobre Escuche mi ella. pregunta. Si Cristo no vino de José, ¿por qué nos acaba de dar toda la genealogía de Cristo? Y toda la genealogía hasta José. ¿Por qué? Si no importaba el Padre. Porque Cristo vino a una misión, digamos. Dígame. Y por eso él tuvo que venir como hombre, ¿sabes? Como ser humano. Sí. Un ser humano sale nomás de la mujer. No, hermano. Usted acá. Cuando están buscando a Jesús, que Jesús se le había perdido. ¿Qué le dice? Cuando Jesús se le había perdido a María, José, que lo andaban buscando, lo encontraron en la sinagoga. Él dice, porque ando haciendo la voluntad de mi Padre. Sí, Ajá. sí. Y él le señala a ellos que esos son sus hijos, más él es hijo de Dios. ¿Nunca fue hijo de Cristo? A mí, de José. ¿Cómo que no? Él fue hijo de José. ¿Por qué le llamaban el hijo de José? Escúchame. ¿Qué nombre le decían a Cristo? ¿Hijo de quién? De María y José. ¡Hijo de hombre! ¿De qué hombre? De José. Lee eso. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. José
es descendiente del rey David. José es descendiente del rey David. Por eso dice que Cristo era del linaje de David, su padre José. Según la carne. Según la carne. No nomás espíritu, hermano. Todo tuvo que venir por la carne. Cuando habla del espíritu, porque fue profetizado que Cristo iba a venir de María y de José, hermano. Eso es algo que nuestra gente no puede entender. Ahora, pregunta, para poder nacer de nuevo, did you find me there, his brothers and his sisters? Lee eso. Hermano, Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. Literal tuvo hermanos y hermanas de sangre. ¿Sí o no? Según yo he escuchado que sí tuvo, María tuvo más hijos. María tuvo más hijos. ¿Ah? Vamos a ver. El libro de San Mateo, capítulo 15, capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿El qué? El hijo del carpintero. Oye, ¿quién era el carpintero? Pero no es que él dice que nadie lo conocía como el hijo del carpintero. En la Biblia nunca hay un versículo donde la gente está discutiendo que si él vino de José o no. Léelo otra vez. ¿No es este el hijo del carpintero? De José. Todos sabían que ese era el hijo de José. ¿No se llama su madre María? Y su mamá es María. ¿Y sus hermanos? ¿Y sus qué? Hermanos. ¿Y qué? Jacobo, José, Simón y Judas. Esos son uno de los hermanos de Cristo en sangre. Lee. ¿No están todas sus hermanas Jesucristo también tuvo hermanas. Lee. con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Tenemos que entender que la confusión que nuestra gente tiene hoy en día de las doctrinas de la iglesia nos ha confundido, como usted está confundido hoy en día. No, se acuerda la palabra. Se acuerda la palabra. Mire. Oiga. En carne, para que uno venga en carne, pero él dice que él nunca tuvo padre en el mundo. Ahora pregunta. Mire, cuando José supo que María estaba en embarazo, dice que no la quería ni hablar. ¿Por qué? Porque pensaba que María la había traicionado. No era por eso. Porque ellos tuvieron sexo. Perdón. Give me that in Matthew 1, jump up, 18. Porque tienen que entender las costumbres. Uno, antes que se acostara con la mujer, tenían que tener el matrimonio. La ceremonia, perdón. Ellos se metieron antes de la ceremonia, pero ya estaban prometidos. Mira lo que dice acá. El libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada a María. ¿Qué quiere decir ser desposado? Desposada. ¿Qué quiere decir eso? Desposada, o sea que no se ha casado ¿Pero qué todavía. están? No se ha casado. ¿Pero qué están? De novio. No hay noviazgo. Ya estaban prometidos. Eso, eso. Sus padres ya los habían prometido y ellos en ese tiempo no lo sabían hasta después. Cuando ellos se metieron, ellos ya estaban comprometidos. Ellos ya se iban a casar. Pero la única cosa que pasó, ellos no tuvieron la ceremonia antes de acostarse. Eso era una vergüenza. ¿Ok? Ven otra vez. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. ¿Con quién? Con José, antes que se juntasen. No, el juntamiento no está hablando del sexo, está hablando de la ceremonia. Unión, de la unión. ¿Ah? Sí, no está hablando del sexo, está hablando de la ceremonia de casarse. Todavía no se habían casado, pero ya iban a tener el sexo. Lee. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo?
¿Por qué no hablamos de Elizabeth? Dame eso en Hechos 1, creo que es. No era. De Elizabeth. Lucas. Pregunta, espérame. Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth. Creo, pero no. Elizabeth era la prima de María. Ella igual fue bendecida. Era de Juan. Sí. ¿Por qué no hablan de Elizabeth igualmente de María? El ángel se le apareció a Elizabeth igualmente. Lucas, capítulo 1, versículo 2, 41. Lee. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Llena del Espíritu Santo. Elizabeth, el Espíritu Santo se le metió y le puso un bebé en la panza. ¿Cómo? No, Ya pero, está aquí, parado. pero aquí dice lo mismo. Con María dice que el Espíritu Santo fue ¿cómo se dice? Fue que María Exaltó. fue llenada del Espíritu Santo. Aquí dice lo mismo de Elizabeth. ¿Por qué no dicen que Elizabeth era una virgen? Porque es una doctrina Pero allá- falsa. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.